Bueno, en Michoacán, la fiscalía aseguró que el sicario que asesinó al alcalde de Uruapan, Carlos Manso, con 7 disparos, de los cuales creo que nomás alcanzaron 3 suficientes, era un joven de entre 17 y 19 años. Su identidad todavía no ha sido confirmada, fíjese, nadie ha reclamado, nadie lo ha identificado, ¿no? Nadie lo ha identificado, pues, fuentes de seguridad apuntan a Osvaldo Gutiérrez Vázquez, alias El Cuate, como el principal sospechoso, pero todavía sin tener una plena identificación. Gutiérrez Vázquez, si fuera el caso, es originario de Apatzingán. Estaría vinculado al crimen organizado, siendo familiar de El Prangana, conocido miembro del cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, esto nos coloca en algo que no es nuevo, no es nuevo, que es el reclutamiento de menores de edad por parte del crimen organizado, que esto es cada vez más común. Aunque no existen cifras oficiales, organizaciones no gubernamentales estiman que podría haber hasta 460,000 menores de 18 años en las filas de la delincuencia y hay alrededor de 250,000 niños y niñas en riesgos de ser captados o cooptados. Además, de acuerdo con Redim, en 2023 se registraron 59,141 delitos con víctimas niñas y adolescentes, mujeres, es decir, una tasa de 305.6 delitos por cada 100,000 niñas y adolescentes de hasta 17 años. Como ve, es una situación que no es nueva, está enquistada y cada vez está costando más trabajo atacarla. Saludamos a Juan Martín Pérez, él es coordinador de Tejiendo Redes, Infancia, América Latina y el Caribe. Bueno, con enorme gusto, como siempre, Juan Martín, te saludo con gusto, gracias por tu tiempo, ¿cómo has estado? Muy buenas noches, estimado Javier. Pues Gracias. bien, gracias y obviamente pues preocupado porque, como lo comentas, surgen nuevos casos que cada vez son más frecuentes, haciendo evidente lo que ya venimos destacando hace 15 años. Fíjate que el primer estudio que coordiné en 2010, en aquel tiempo siendo director de Radim, llamado Infancia y Conflicto Armado en México, ya apuntaba en aquel tiempo en la estimación que realizamos a cada año el reclutamiento de 35 a 40,000 adolescentes. Esto lamentablemente pues se sostiene en el tiempo. En otro estudio que se inició en 2020 y se publicó en 2021, en el mismo contexto de Redim, se identifican entre 140,000 y 250,000 adolescentes en riesgo, ya sea porque están en zonas de control criminal, porque hay trayectorias familiares vinculadas a estos hechos, o violencia familiar, o están fuera de la escuela. También hay un estudio, Javier, que se desarrolló en el marco de la Secretaría de Seguridad y fue publicado por la Secretaría de Gobernación, que explica las zonas del país, los cárteles que están reclutando, el modus operandi. Esto se presentó incluso en una mañanera por el ex subsecretario Ricardo Mejía. Y pese a esto, y 11, ya 14 años, discúlpame, 14 años de que el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas le ha pedido al Estado mexicano tipificar este delito, no ha sucedido. Hay más de 50 iniciativas de ley en estos 3 sexenios, 4 ya, Calderón, Peña Nieto, López Obrador y ahora Claudia, más de 50 iniciativas de ley. Yo personalmente he acompañado más de 25, 27. Y bueno, obviamente hay alguien de alto nivel y alto perfil que trasciende sexenios que se niega a tipificar este delito que está costando muchas vidas. Oye, a ver, te planteo, Juan Martín, algo que está ahí, digamos, a la vista de todos. ¿Qué es lo que está pasando en este proceso? ¿Se descompone la sociedad? ¿Son hijos o son huérfanos? ¿O los padres, madres de familia en muchos casos saben en lo que están metidos, pero viven situaciones totalmente adversas? ¿O ya no logran tener, déjame utilizar una palabra, control sobre los propios hijos? O también la otra gran variable, ¿no? No alcanzan a llegar como debieran llegar los programas tipo Jóvenes Construyendo Futuro o alguna cuestión de esta naturaleza. Mira, el tema del reclutamiento no es un asunto nuevo en México, Ajá. tampoco está limitado en nuestro territorio, ya es un tema regional. Sí. Hay un principio básico, Javier, que creo que el público también podrá coincidir. Toda guerra es un negocio.
y toda guerra necesita armas y soldados. El Estado mexicano decidió militarizar la seguridad pública con Calderón, emprender la llamada guerra contra el crimen, y se incrementó el gasto militar. De Calderón a la fecha se ha cuatriplicado el presupuesto militar. Y obviamente el dinero no alcanza. Y así como se ha cuatriplicado el presupuesto en lo militar, se eliminó todo dinero y presupuesto público para la prevención del delito. Entonces, el Estado mexicano recluta legalmente militares, policías, y los grupos criminales tienen que crear ejércitos privados o ejércitos paramilitares entre aquellos que se suman porque lo consideran, porque es negocio o por lo que sea, pero en los adolescentes es un crimen de guerra y nunca se puede considerar que hubo aceptación o, digamos, asentimiento. Y lamentablemente, tanto ya es un estudio internacional que hizo una universidad norteamericana el año pasado, presentó el año pasado, que en tanto no le quitemos la base operativa a los grupos criminales, la violencia y el baño de sangre continuará. Porque es muy triste esto, Javier, pero viven dos roles. Son víctimas de precariedad, de violaciones a sus derechos, historias muy duras de donde vienen, pero al mismo tiempo son perpetradores. Y para eso necesitamos un acompañamiento diferenciado. Por ello es que se tiene que tipificar el delito de reclutamiento para sancionarlo. Eso nos permite tener datos y estadísticas que ahora solo tenemos estimaciones. Nos permitiría sobre todo crear programas de desvinculación o rescate, como hay en otros países, como Colombia, por ejemplo, y sobre todo nos permitiría hacer acciones de prevención, que esto es lo más importante. No tenemos que esperar a que sean víctimas de reclutamiento para tratar de hacer algo. Tenemos mucho que hacer en prevención que tristemente no se está realizando. Sí, oye, pensaba en el asesinato de Colosio, que como sea Mario Aburto no era un hombre mayor, ¿no? Era joven. Y pienso mucho en lo de Carlos Manzo, un joven entre 17 y 19 años, menor de edad. O sea, ¿qué puede llevar a eso? ¿Cuánto le habrán pagado? O por ejemplo, ¿no? El otro caso de que, pues yo tenía deudas y lo maté porque tenía que darle dinero a mi mamá no tenía ni cómo ir al hospital, ¿no? Estas cosas entiendo que son regionales, pero en México están alcanzando, digamos, yo diría que secuelas muy, muy delicadas y muy graves, y el mundo voltea hacia acá, ¿no? Digo, Bukele no es para decir qué se debe hacer, pero lo que ha dicho Bukele respecto en este sentido a México suena muy fuerte, ¿no? Suena muy fuerte. Yo espero que no les dé por romper relaciones con El Salvador, ¿verdad? Pero no sé qué pueda pasar ahí también, ¿no? Fíjate que tocas varios elementos importantes, Javier, y uno es que obviamente hay mucha indignación, enojo, exasperación ante la fuerte cada vez presencia de grupos criminales y la impunidad. Ajá. Esto es responsabilidad de las autoridades. Y esto alimenta mucho la tentación a discursos populistas, discursos de odio y de mano dura. Y creo que eso es algo que tenemos que evitar en la medida en que logremos sancionar a estas personas y dejar claro que aun cuando en el caso sean adolescentes víctimas de reclutamiento, esto no les exime de responsabilidad por el doble rol que también son perpetradores. Pero sobre todo es muy importante tener presente que podemos prevenirlo y que lamentablemente quizás el público recuerde el caso del Ponchis 2010, Sí. que fue pues, ampliamente documentado. Ya han existido otros casos, Juanito Pistolas, La Bacteria, un montón de casos, y en todos ellos vuelve a quedar de manifiesto que el Estado mexicano no está asumiendo su responsabilidad. Sí lo están haciendo las familias, las comunidades, tratando de proteger a sus adolescentes, denunciando en lo posible, y creo que ahí tenemos un factor de oportunidad. Ahora hay nuevas iniciativas de reforma presentadas por la oposición en el Senado de la República para tipificar el delito. Necesitamos generosidad del partido oficial, que puede legislar incluso reformas constitucionales para que puedan tomar una decisión concreta, pero sobre todo, Javier, creo que lo que necesitamos es demostrarle al público que sí hay voluntad política para frenar la impunidad, reconocer que estos adolescentes no solamente están en riesgo, sino que pueden ser potencialmente agresores o generadores de violencia, como en este caso posiblemente. Hay que esperar la información de la Fiscalía y evitar que sigan, como suelo explicar, Javier, si me permites la metáfora, como una ficha de dominó, estas que hacen efecto que tira una ficha a otra. Sí. Si detenemos el reclutamiento, vamos a evitar que esa ficha reclutada cometa desapariciones, asesinatos o ejecuciones. Es así de sencilla la matemática y está en la obligación del Estado, pero además en la posibilidad
en el partido mayoritario que, reitero, puede hacer reformas constitucionales en 24 horas y puede legislar y iniciar el rescate de estos adolescentes, que no sabemos la cantidad, Javier, estimamos cada año 35, 40 mil que son reclutados, pero hablemos en estos 18 años de guerra, todas las víctimas de ellos y las víctimas que han dejado. Oye, Jóvenes Construyendo Futuro no alcanza, ¿no? Pues mira, yo creo que Jóvenes Construyendo el Futuro es esencialmente, como se ha documentado, un programa electoral, o sea, alimenta una base electoral. Sí, sí, sí. Eso es muy concreto, evidente. El propio Coneval señaló desde su origen que al no tener líneas de operación, no hay manera de darle seguimiento a qué sucede. Y en consecuencia, cualquier cosa que te diga es una opinión, la que yo pueda tener, la que tenga el partido mayoritario, la que tengan los trabajadores de ese programa. El hecho es que seguimos teniendo adolescentes reclutados, seguimos teniendo un abandono importante de jóvenes cuando pasan a la educación o bachillerato, más del 25%, seguimos sin rescatar a todos aquellos que perdimos en la pandemia, más de 5 millones, de acuerdo al INEGI, se fueron de la escuela y no sabemos cuántos regresaron. O sea, tenemos una realidad que ahora se agrupa en lo que llaman generación Z en las redes sociales o las muchas expresiones, y todavía el mundo adulto no quiere dialogar con ellos, escucharles, hacerlos partícipes, y ahí está la solución. Ellos y ellas tienen soluciones, hay que escucharlos y como ciudadanas y ciudadanos involucrarlos en las soluciones del país. Déjame cerrar, me lo tocaste y era la pregunta que tenía para el final, Juan Martín, que es el tema de la generación Z, esta manifestación que están anunciando, que algunos dicen que no son, que sí son, pero en general, el concepto, generación Z, ¿quiénes lo conforman? ¿Es mucha gente, es poca gente? ¿O exactamente ante qué estamos? Porque no es un movimiento solo de México, como lo sabemos, ¿no? Sí, de hecho, digamos, la generación Z se ubica a los más jóvenes, es decir, que están en torno a los 18 años de edad, lo cual nos está dando más o menos un promedio de unos 11, 12 millones de ellos. Y obviamente lo que hay que ubicar es que hay una gran diversidad. Creo que ellos están en general articulados en entornos digitales, algunos tienen una expresión política que saldrán a las calles posiblemente, pero también hay que tener cuidado porque hay mucho uso, digamos, de granjas de bots y demás, que lo que van a buscar es inhibir la expresión de estos jóvenes, porque la experiencia internacional, solo por hacer extremos y contrastes, Corea tuvo una movilización muy importante de adolescentes en su momento, hace ya casi 8 o 9 años, actualmente se está dando en Perú, se ha dado también en Malasia. Entonces, todos los gobiernos saben que cuando las personas adolescentes y jóvenes se movilizan, pues obviamente cuestionan al poder, a las formas de hacer política, y creo que esto le está dando un poco de temor a algunas personas cercanas al poder en turno. Creo, y yo animaría a que no cuestionen ello, a que no le tengan miedo, sino simple y sencillamente se ejerza la democracia que se dice tenemos en este país y se creen mecanismos de diálogo institucional para que ellos puedan, por estas vías, canalizar sus propuestas y exigencias. Entre más se cierre, entre más se les niegue y peor aún, si se les reprime, todos los movimientos históricamente juveniles pues terminan movilizándose de forma importante y en ocasiones no de las mejores formas que nos gustaría. Es que parece que hay una crisis, ¿no? Juan Martín, tú mejor que nadie lo sabrás, ¿no? Pero seria, porque también las escuelas no están teniendo capacidad para retener a los estudiantes, les resultan poco atractivas las escuelas a los estudiantes, a los jóvenes. Luego también resulta que hay condiciones económicas muy adversas, por más que se hable de ciertas condiciones que podrían ser favorables. Salir de la pobreza no significa que inmediatamente te colocas en una buena posición, sin dudar ni siquiera poner en duda la importancia que tiene este aspecto. Pero también, si están dominando los territorios la delincuencia organizada, Juan Martín, tú y yo sabemos y todos sabemos lo que puede pasar, ¿no? Sí, mira, yo creo que lo que estamos viendo es, por supuesto, una crisis de derechos humanos que está, por supuesto, llamando la atención porque tiene que ver con la ausencia de un proyecto de futuro viable. Dicho de manera sencilla, Javier, lo que les vendimos de estudia, sé buena persona y vas a ser exitoso, pues no es real. No tienen trabajo, si hay trabajo es precario, pensar en una vivienda, en una propiedad es prácticamente imposible si no la heredas, y siguen viendo lo mismo, que las élites son las que se benefician, las que concentran
el poder y la riqueza. Y esto, más allá de México, insisto, es un tema regional, incluso global, pues se está movilizando este sector y el mundo adulto responde muy lamentable con esta expresión terrible, adultocéntrica de la generación de cristal, ¿no? Sí. Que no aguantan nada y demás, cuando en realidad es una generación que creció escuchando los derechos humanos, los derechos de las mujeres, y no están teniendo eso que les prometimos y que les anunciamos que era el futuro como una posibilidad real para ellos. Así es que es normal que estén inquietos, algunos enojados, y lo que hay que evitar, por eso alertaba de no tener una respuesta frontal de parte del Estado, sino democrática, porque se pueden radicalizar algunos. Te mando un gran saludo, Juan Martín. Muy buenas noches. Gracias que estuviste con nosotros. Buenas noches, gracias. Gracias.